Introducción. Lisa, haz el favor. En esta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. Luis Getsemaní Pérez Aguilar. De niño estudié en el Colegio Público Concepción Vázquez de Alcalá de Guardaíra, Sevilla. Recuerdo cuando la maestra María Luisa Redondo nos explicó el sistema digestivo. La profesora le preguntó a José, uno de mis compañeros, que para qué servía la comida. Quizás por los nervios o por no haber entendido lo suficiente en clase, mi amigo le contestó que la comida no servía para nada. A lo que la maestra, que solía ser muy paciente y buena, le dijo casi a regañadientes: entonces tus padres que trabajan y compran comida para alimentarte, ¿lo hacen para nada? La respuesta evidentemente era que la comida sirve para nutrirnos de energía, algo que es esencial para la vida. En todas las casas, también en la de José, se obedecen las leyes de la termodinámica. Este recuerdo me lleva hacia otro que tuvo lugar muchos años después, cuando recibí clases prácticas para obtener mi permiso de conducción. Con Francisco, el profesor que me enseñó a manejar el automóvil, solía tener interesantes conversaciones de política, historia, ciencia y de filosofía, a la par que escuchábamos la radio y circulábamos durante 1 hora diaria. Era su estrategia para que aprendiéramos a estar atentos a lo que pasaba dentro y fuera del coche y a perder el nerviosismo. Un día, mofándose de Descartes, Francisco me dijo: mi lema es pienso, luego existo, pero pienso del que se come. Mi lema es pienso, luego existo, pero pienso del que se come, expresando así su postura materialista de la vida. Con el tiempo me di cuenta que toda la existencia humana pivota o se articula en torno al pienso del que me hablaba Francisco, porque comer es la base de nuestra existencia e imperativo de la segunda ley de la termodinámica. Pero vayamos por partes. Energía, vida y evolución. Una tarde de invierno, navegando por internet, leí en un blog una curiosa historieta anónima de tener autoría conocida. Ruego disculpas a su autor por no citarle. Un viejo pez se aproximó a uno más joven y le preguntó: buenos días, ¿y qué tal el agua? A lo que el joven pez le contestó con otra pregunta: ¿el agua? ¿Qué es el agua? El alevín, pese a vivir rodeado del vital fluido, todavía no se había percatado de su existencia. Los que nos dedicamos a las ciencias antropológicas estamos tan inmersos en el estudio del ser humano, nuestro objeto sujeto de análisis, que en notables ocasiones ni siquiera nos planteamos preguntas fundamentales que están en la base de su existencia. Tu música y literatura favorita, las series o películas que sueles ver, las obras de arte, la arquitectura, la moda, el fútbol, el baloncesto e incluso tu libro preferido de filosofía postmoderna existen porque nos alimentamos, y tú puedes disfrutar de todas estas cosas y de las experiencias que las rodean gracias a que
cada día te alimentas con comida y respiras oxígeno. Y lo que haces porque la segunda ley de la termodinámica te obliga, aunque ni siquiera seas consciente de ello. La termodinámica es la rama de la física que estudia todo lo concerniente a las transferencias energéticas. El enunciado de la primera de sus leyes viene a decir que la energía ni se crea ni se destruye, sino que está constantemente transformándose. Todos los seres humanos somos máquinas metabólicas, puesto que para vivir estamos constantemente transformando energía. El ecólogo Ramón Margalef comentaba que los seres vivos solo pueden aprovechar dos tipos de energía: la electromagnética de longitud de onda relativamente corta y la energía química. En nuestro planeta, las especies capaces de hacer fotosíntesis son las que aprovechan el primer tipo de energía emitida por el sol. Estos seres vivos son capaces de transformar parte de la luz solar y moléculas de CO2 y H2O en energía química que almacenan de modo de azúcares. Pero el organismo del ser humano, en cuanto a miembro del reino animal, metaboliza directamente energía química que obtiene a través de alimentos de origen animal y vegetal. Este proceso tiene lugar en las mitocondrias celulares. En estos orgánulos se genera energía eléctrica cuando las moléculas de hidrógeno que incorporamos a través de la alimentación reaccionan con el oxígeno que respiramos, produciéndose una reacción de reducción-oxidación, redox, que a fin de cuentas implica la disipación de un gradiente químico. El hidrógeno y el oxígeno tienen números atómicos distintos. El primero dispone de un electrón, mientras que el segundo tiene 8. Cuando un átomo de oxígeno interacciona con uno de hidrógeno, cede electrones al tener más, mientras que el átomo de oxígeno, que dispone de menos electrones, los acepta. O dicho de otro modo, el agente reductor, el oxígeno, se oxida al ceder electrones, mientras que el agente oxidante, el hidrógeno, se reduce al disminuir su capacidad oxidante. La eliminación de este gradiente químico genera energía, siendo esta transferida a través de las membranas mitocondriales a una molécula que la almacena, el trifosfato de adenosina, ATP. Es esta molécula la que, al descomponerse, libera la energía que nuestro organismo necesita para vivir. Pero el tipo de metabolismo que acabamos de describir es de carácter endosomático, ya que comprende el conjunto de reacciones y procesos bioquímicos que tiene lugar a nivel celular, siendo este fundamental para que el individuo mantenga activa su estructura orgánica y sus funciones vitales básicas. El promedio energético diario que un miembro del Homo sapiens requiere para consumir a nivel endosomático equivale a 120 vatios, con una desviación estándar de 24 vatios. Pero además, el metabolismo endosomático, cabe hablar de otro de carácter exosomático,
definido por la necesidad que tiene el individuo o grupo de incorporar la energía de cara a mantener conductas o aspectos culturales, siendo tal aporte energético elemental para la existencia de la sociedad y del propio metabolismo endosomático de sus componentes. Para el caso de nuestra especie, la cantidad de energía que moviliza el metabolismo exosomático, iluminación, calefacción, transporte, vivienda, etc., es muy superior a la que se requiere a nivel endosomático. En las sociedades industriales y urbanitas de finales del siglo XX, un individuo promedio solía emplear al día entre 1500 y 2000 vatios, con una desviación estándar de 2270 watts. Esto significa que a nivel exosomático consumimos entre 12 y 16 veces más energía que a nivel endosomático. Presumiblemente estas cantidades han tenido que aumentar considerablemente en los albores del siglo XXI. Si bien de momento no disponemos de estudios generales que aborden tales asuntos en clave energética, algunos datos parciales así parecen indicarlo. Para el periodo comprendido entre los años 1971 y 2014, el consumo mundial de energía eléctrica per cápita ha pasado de 1.200 el consumo mundial de energía eléctrica per cápita ha pasado de 1.200 kilovatios horas a 3.131 kilovatios hora, mientras que el uso de energía per cápita medido en kilogramos de equivalente de petróleo ha pasado de 1.337 kilogramos a 1.922 kilogramos. Ahora bien, ¿por qué necesitamos constantemente incorporar energía, ya sea a nivel endosomático o exosomático? Para poner en perspectiva esta cuestión, se debe poner sobre la mesa la tremenda significancia de la segunda ley de la termodinámica. Esta dicta que en todo proceso de transferencia energética, primera ley, hay un porcentaje de energía que deja de ser operativa, que se degrada o disipa a modo de calor y que no puede ser reaprovechada, y al que se denomina entropía. Desde la termodinámica clásica se concibe que en todo sistema energético la entropía está constantemente incrementándose, como lo que la exergía, la energía libre u operativa, tiende a disminuir. Esto desembocó en una conclusión que vino a denominarse la muerte térmica del universo. Las primeras leyes de la termodinámica se derivaron de estudios científicos de ingenios tales como la máquina de vapor o de ensayos controlados en laboratorios, por ejemplo, experimentando con gases a distintas temperaturas que podían conceptualizarse como sistemas energéticos cerrados o aislados.
El principal rasgo que caracteriza a un sistema energético cerrado es que dispone de una frontera que limita la permeabilidad de materia y energía. Si se entiende que el universo en su conjunto es un gran sistema energético cerrado, el aumento constante de la entropía y la disminución progresiva de la energía harían que a la larga, tras alcanzarse un punto de máxima entropía, éste muriese de frío y que todos los procesos que tienen lugar dentro de él se congelasen. Al haberse logrado un estado de equilibrio termodinámico entre todas sus partes. La única excepción a este proceso teórico era la evolución de la vida, ya que mientras el universo tendía a la inoperatividad atómica o molecular que implicaba la creciente tendencia de la entropía, los organismos vivos parecían recorrer el sentido contrario, ya que estos progresivamente incrementaban su complejidad mediante una cada vez mayor procesado de energía. Así, muchos intelectuales del siglo XIX y principios del siglo XX llegaron a pensar que la vida contradecía a la segunda ley de la termodinámica. Estas ideas no solo tuvieron repercusiones en el campo de la física y de la ingeniería, sino que poco más tarde trascenderían a otros ámbitos del conocimiento, tales como las ciencias sociales y humanas. O Marshall D. Salins y Edmund Service, entre otros. Sin embargo, esta aparente contradicción entre las trayectorias de la materia orgánica e inorgánica fue resuelta por Erwin Schrödinger en 1943 en su célebre ciclo de conferencias What is Life? The Physical Aspect of the Living Cell, asentándose la base de lo que luego se denominaría termodinámica del no equilibrio, de sistemas abiertos e incluso termodinámica de la vida. Un organismo vivo evita la rápida degradación al estado inerte de equilibrio y precisamente por ello se nos antoja tan enigmático. ¿Cómo evita la degradación el organismo vivo? La contestación obvia es comiendo, bebiendo, respirando, fotosintetizando, etc. El término técnico que engloba todo eso es el metabolismo, la palabra griega de la que deriva significa cambio o intercambio. ¿Intercambio de qué? ¿Qué es entonces ese precioso algo contenido en nuestros alimentos y que nos defiende de la muerte? Esto es fácil de contestar. Todo proceso, suceso o acontecimiento, llámese como quiera, en una palabra, todo lo que pasa en la naturaleza significa un aumento de la entropía de aquella parte del mundo donde ocurre. Por tanto, un organismo vivo aumentará continuamente su entropía o, como también puede decirse, produce entropía positiva y por ello tiende a aproximarse al peligroso estado de entropía máxima que es la muerte. Solo puede mantenerse lejos de ella, es decir, vivo, extrayendo continuamente entropía negativa de su medio ambiente. De lo que un organismo se alimenta es de entropía negativa o, para expresarlo menos paradójicamente,
El punto esencial del metabolismo es aquel en el que el organismo consigue liberarse a sí mismo de toda entropía que no puede dejar de producir mientras está vivo. Schrödinger, 2008. Los postulados clásicos de las leyes de la termodinámica se habían cimentado sobre la noción de los sistemas energéticos cerrados. Sin embargo, los sistemas energéticos reales no se encuentran aislados en términos absolutos, sino que en mayor o menor grado pierden e incorporan energía a través de sus límites, siendo el balance entre el output y el input energético fundamental para el mantenimiento de la estructura y propiedades del sistema. El output es el retenimiento de la estructura y propiedades del sistema. El output es el resultado inmediato del incremento de la entropía positiva de la que hablaba Schrödinger. La energía que cualquier organismo procesa para vivir pierde operatividad en forma de calor que se disipa en el entorno. Para contrarrestar su efecto, los seres vivos ocupan nichos ecológicos en el marco de los ecosistemas, practicando estrategias de captación de recursos encaminadas a satisfacer las necesidades del metabolismo endosomático y exosomático. El input energético denominado metabolismo endosomático y exosomático. El input energético denominado por Schrödinger y otros como entropía negativa o negentropía. Esta compensación energética es una respuesta teleomática destinada a corregir un gradiente energético originado por la acción de la segunda ley de la termodinámica, principio que, por paradójico que resulte, ordena la vida desorganizándola. El orden a partir del desorden o desorden productivo. Pero además, para comprender de una forma más realista el constante balanceo entre el output y el input energético, debemos tener en cuenta que la energía no se reparte ni se transfiere de forma isométrica a lo largo de la red trófica terrestre. Los productores primarios tales como el fitoplancton, las algas pluricelulares o los vegetales aprovechan menos del 1% de la energía solar. Estos, a su vez, son la base alimenticia de los productores secundarios, caso de los herbívoros, quienes tan solo aprovechan aproximadamente un 10% de la energía de los primeros a nivel del metabolismo endosomático y así sucesivamente conforme se asciende en la pirámide de relaciones tróficas. Los seres vivos somos, por tanto, sistemas termodinámicos abiertos y en constante desequilibrio energético, y para alejarnos del estado de desequilibrio requerimos un constante aporte de energía que captamos de los ecosistemas a través de los nichos ecológicos que ocupamos en estos. La teoría de sistemas clásica, fundamentada en el principio o tendencia al equilibrio sistemático, queda así desacreditada por la termodinámica del no equilibrio. Muchos sistemas
que aparentemente parecen estar en equilibrio realmente no lo están. Se trata de un error perceptivo y analítico. El equilibrio energético se alcanza cuando se llega a un estado de máxima entropía y de mínima exergía. El equilibrio energético se alcanza cuando se llega a un estado de máxima entropía y de mínima exergía dentro del sistema, no cambiando ninguna variable de este en el tiempo a partir de ese punto crítico, lo que implica la desmembración o el colapso del sistema. Lo que por regla general observamos son sistemas metaestables o próximos al equilibrio. En estos, para mantenerse la constancia de sus variables, se necesita de un gran e incesante flujo de materiales y energía a través de sus fronteras y a partir de la interrelación con otros sistemas, por lo que realmente están disipando gradientes energéticos a pesar de que parezcan estáticos. Debido a esta dinámica, la producción de entropía dentro del sistema es mínima, pero ello no solo es posible gracias a que la entropía aumenta en esos otros sistemas con los que se interactúa. Esto es que se denominan principio de Prigogine-Weyl o hipótesis del equilibrio local. Debido a ello, los sistemas metaestables suelen incrementar su complejidad a lo largo del tiempo, pero dicha complejidad depende de un hilo fundamental. Debido a ello, los sistemas metaestables suelen incrementar su complejidad a lo largo del tiempo, pero dicha complejidad depende de un hilo al fundamentarse en el aumento del desorden de los sistemas con los que interacciona. Sin embargo, tanto los sistemas orgánicos como los inorgánicos, concretos o particulares, terminan alcanzando tarde o temprano un estado de equilibrio termodinámico. En este momento en el que el input no puede contrarrestar el output durante el proceso de disipación de gradientes energéticos, la entropía tiende a aumentar el máximo, provocando así el colapso del sistema. En los seres vivos, esta interrupción de las funciones vitales suele ocurrir por factores degenerativos derivados de la edad, enfermedades o por algún tipo de agresión violenta. Sin embargo, lo que hace peculiar a los sistemas energéticos biofísicos respecto a los inorgánicos complejos, por ejemplo, las células de Bénard, los tornados o los remolinos, es que los primeros tienen la capacidad tanto de buscar nuevos suministros como de replicar sus estructuras, dando paso a nuevas máquinas metabólicas que continúen el proceso disipativo, esquivando un cierto sentido la muerte térmica. En este punto donde la termodinámica del no equilibrio conecta con la teoría darwiniana de la evolución, ya que durante el proceso de reproducción biológica se producen cambios que otorgan a sus portadores ventajas o desventajas selectivas en función de su aportación al fitness, reteniéndose diferencialmente
aquellas tendencias que a la larga potencian que el ciclo de reducción de gradientes energéticos siga su curso. Esto último es lo que se conoce como el principio de Lotka, que postula que el resultado de los procesos de selección es el incremento de la biomasa y de la energía total del sistema. Titania 2009. Tras haber delineado esta serie de nociones teóricas elementales y como si una excavación arqueológica se tratase, vamos a exponer ahora 3 casos de estudio. Iremos desde el estrato más reciente hacia el más antiguo. A través de ellos tocaremos temáticas distintas, aunque evidentemente interrelacionadas: sociedad, economía, política, estrategias de ocupación del territorio, simbolismo y arquitectura. Con ellos trataremos de ejemplificar la importancia de estos principios energéticos a la hora de comprender e interpretar la evolución de las sociedades y culturas humanas. Campesinado versus capitalismo. Campesinado versus capitalismo. La proletarización del campesinado mexicano a finales del siglo XX. Como caso de estudio más cercano en el tiempo, expondremos el ejemplo de la proletarización del campesinado que tuvo lugar a finales del pasado siglo XX en México. Para ello nos centraremos en un reciente trabajo de José Luis Arriaga y Juan Jesús Velasco, 2017, donde abordan esta problemática antropológica desde un enfoque energético. La Revolución Mexicana 1910-1917 al 21 puso fin a un modelo de explotación del campo centrado en el latifundio porfirista. De esta forma, paralela a la lucha armada, se inició el proceso de reforma basada en la ley agraria del 6 de enero de 1915 y que promovía el ejido, pequeños lotes de tierras que fueron repartiendo entre millones de familias campesinas que representaban a más del 70% de la población mexicana. Este proceso de redistribución de la tierra duró varias décadas y afectó aproximadamente al 52% de la superficie nacional, beneficiándose del mismo un total de 42 millones de campesinos. Las familias campesinas se definen como unidades operantes de la tierra en las que no hay una separación entre los medios de producción y el trabajo. Por lo tanto, hay unidad entre la producción y el consumo, que se erige básicamente a partir de la fuerza del trabajo familiar. Estos autores ponen sobre la mesa datos del Banco de México, según los cuales a la altura de 1963, el 72% de las familias que vivían en el mundo rural mexicano eran campesinas, pues su principal medio de subsistencia
giraba en torno a la explotación agropecuaria del ejido, del cual obtenían mediante el trabajo familiar la base energética para mantenerse y reproducirse a nivel individual y socioculturalmente. Se trata, por tanto, de una estructura social de disipación de energía donde la familia campesina funciona como unidad productiva y de consumo. El modo de vida campesino, además de por una elevada tasa de autoconsumo, se caracteriza por disponer de una serie de creencias y de normas que sancionan socialmente a los miembros que abusan y sobreexplotan los recursos con una finalidad crematística. Este panorama parece cambiar en las tres últimas décadas del siglo XX. En 1992, las actividades agropecuarias proporcionaban tan solo el 36.6% de los ingresos de las familias campesinas, porcentaje que en las primeras décadas del siglo XXI parece ser inferior al 10%. En el México actual, el sector primario está en manos de agroempresas y los mexicanos que habitan en las zonas rurales ya no viven directamente del campo, sino que trabajan como mano de obra asalariada para tales agroempresas u otras fuentes de capital de los sectores secundario y terciario, quedando igualmente asistidos por subsidios gubernamentales. En otras palabras, a finales del siglo XX se asiste a un proceso de descampesinización o de proletarización del campesinado, que legalmente terminó encontrando su amparo en la reforma del artículo 27 de la Constitución promovida por Carlos Salinas entre enero y febrero de 1992. Este otro proceso fue parejo a la capitalización de la propiedad rural y a la migración del campo a la ciudad. Arriaga y Velasco, 2017, entienden que detrás de este proceso sociocultural lo que hay es una sustitución de una estructura disipativa de energía basada en la economía campesina por otra centrada en la economía de mercado capitalista y en la que los habitantes del campo requieren vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario con el que adquirir bienes y servicios ajenos a los ejidos, alimentos, gas, electricidad, combustibles fósiles, ropa, productos tecnológicos, etc. Este cambio ha hecho que la familia deje de ser la unidad operante dentro de la estructura disipativa, ya que el trabajo de sus miembros y el sueldo que éste les reporta se invierte en última instancia en la adquisición de bienes de consumo que no son producidos por ellos mismos. Deslocalización de la economía. A esto cabe añadir que los medios de producción también escapan al control de la familia al pertenecer a inversores particulares o sociedades que se benefician del plusvalor del trabajo proletario. Toda esta situación ha hecho que hoy por hoy
el 35.4% de los hogares rurales mexicanos se presenten una inseguridad alimentaria acuciante, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Para explicar la sustitución de una estructura disipativa por otra, estos autores acuden a la teoría de Richard N. Adams, basada en el principio de Lotka, que sostiene que los sistemas que captan más energía obtendrán una ventaja selectiva por encima de los demás. En lo fundamental, consideramos acertada la interpretación de estos autores, pero conviene detallar cómo se articula la sustitución de una estructura disipativa por otra en términos evolutivos. Para ello es menester tomar en consideración que el modelo de producción capitalista es capaz de movilizar en comparación al campesino una mayor cantidad de energía. Esto es así gracias a diversos factores tales como la mecanización y el desarrollo tecnológico y científico aplicado a la producción, el mito del crecimiento ilimitado, la competencia a la baja en los salarios de los trabajadores para abaratar costos de producción, las deslocalizaciones de las empresas en búsqueda de mano de obra barata, etc. A pesar de suponer una merma en la calidad de vida en las familias rurales mexicanas, esta estructura disipativa se impuso a la campesina porque al movilizar una mayor cantidad de energía permite sostener una mayor cantidad de vida, razón por la cual la estrategia ha sido retenida diferencialmente a nivel selectivo. Pérez Aguilar, 2021. Siendo el campesinado mexicano cada vez más una realidad residual en el país. El resultado de ello es que si observamos la evolución demográfica de México entre los años 1900 y 2000, observamos cómo a partir de las décadas de 1970-1990 se incrementó más del doble respecto a décadas anteriores. Con esto no estamos justificando un sistema económico sobre otro, pues nuestra intención científica no es prescriptiva, sino descriptiva. Los ciudadanos representantes políticos que deseen encontrar en la antropología conocimiento aplicado deben tener en cuenta que si quieren una alternativa a este modelo en la que no vean tan mermada su calidad de vida, deben diseñar y ejecutar una estrategia socioproductiva que como mínimo permita sostener una cantidad de vida equivalente o superior para que así pueda tener ventajas selectivas sobre el actual sistema. Pero esta tarea no es nada fácil porque desde la capacidad de agencia que tienen nuestras sociedades pueden ponerse sobre la mesa alternativas, pero resulta complicado evaluar las probabilidades de éxito o fracaso debido a la gran cantidad de factores incontrolables que pueden llegar a intervenir en estos procesos. Arquitectura monumental.
energía, prestigio y estructuración de las sociedades políticas. En 1990, Bruce G. Traeger publicaba un pequeño pero magnífico artículo titulado Monumental Architecture, a Thermodynamic Explanation of Symbolic Behavior. Sobre este trabajo resultó ser una especie de respuesta a los enfoques postmodernos que habían cuestionado la potencialidad de la ecología cultural y de la New Archaeology a la hora de enfrentarse a cuestiones simbólicas desde sus perspectivas. Este trabajo resultó ser una especie de respuestas a los enfoques postmodernos que habían cuestionado la potencialidad de la ecología cultural, de la New Archaeology, y a la hora de enfrentarse a cuestiones simbólicas desde sus respectivas concepciones materialistas de la realidad sociocultural. Traeger trataba de demostrar con su ensayo que los enfoques materialistas, además de ser útiles para explicar cuestiones económicas independientes al metabolismo humano, caso de la captación de energía del entorno, también servían para analizar relaciones sociopolíticas e ideológicas. Tomaremos aquí su trabajo como base para el análisis de la arquitectura monumental, el cual enriqueceremos con ideas de otros autores y con comentarios y anotaciones propios. En los grupos humanos con un avanzado grado de complejidad social, caso de las jefaturas avanzadas y de las sociedades estatales, suele ser común la emergencia de arquitectura de tipo monumental. Así se documenta en las antiguas civilizaciones de Egipto y Mesopotamia, Grecia y Roma, China y otras regiones del sur asiático, Centroamérica y la América andina. Esta clase de arquitectura tiene su reflejo en construcciones tipo casas, edificios públicos, sistemas defensivos, santuarios, tumbas, etc. Lo que diferencia uno de estos espacios normales u ordinarios de otro de carácter monumental es que este otro suele presentar unas dimensiones, solidez o rasgos materiales que exceden notablemente las funciones básicas del primero. Esto es lo que nos permite diferenciar, por ejemplo, entre una simple casa y un palacio en el ámbito de lo habitacional o doméstico. Además, la monumentalidad es en cierta medida independiente de los tipos de materiales constructivos empleados. Los monumentos que mejor han conservado hasta el presente han sido los edificados en piedra, pero existen igualmente construcciones monumentales elaboradas en tierra, madera y otros materiales más efímeros, pero de grandes dimensiones y con ricos programas decorativos, estructuras que además requerían
de un importante conocimiento arquitectónico y de ingeniería y de capacidad social de las élites para reclutar un importante número de trabajadores y especialistas dedicados a la construcción de estas obras. Pero además, dentro de la arquitectura monumental hay grados. Traeger sostiene que el gradiente de monumentalidad, entendido sobre la base del tamaño y del lujo a nivel de elaboración, puede correlacionarse con el grado de jerarquización social, siendo más palpable dicha heterogeneidad dentro del grupo de las clases altas o pudientes. Siguiendo con el ejemplo anterior, por regla general, existen diferencias significativas entre las casas de un campesino, un aristócrata y un rey en términos de monumentalidad, pero también parece existir cierta correspondencia entre el nivel de centralismo estatal y la monumentalidad de la arquitectura, que resulta ser más acusada en los periodos políticos más centralistas, como se aprecia, por ejemplo, en ciudades como Teotihuacán, o cuando comparamos las tumbas faraónicas de los reinos antiguo, medio y nuevo en Egipto. Por otro lado, el tipo de edificio que experimenta un mayor grado de monumentalidad es también un reflejo del tipo de sociedad política. En este sentido, Traeger comenta que los reyes micénicos potenciaron la monumentalización de sus complejos palaciegos, mientras que las polis democráticas de la Grecia clásica hicieron lo mismo en relación con los templos, símbolos de las divinidades ciudadanas. Traeger coincide con Peter J. Wilson a la hora de entender que las construcciones monumentales son una manifestación del poder sociopolítico y económico de quienes la financian. De este modo, los palacios o las tumbas reales de carácter monumental materializan el poder de los gobernantes dentro de la sociedad en relación con otros mandantes, mientras que los edificios e infraestructuras públicos son una expresión del poder de los estados. La monumentalización de un lugar sagrado, es decir, su santuario, mediante el alzado arquitectónico de un templo, implica un esfuerzo de la comunidad que, en clave émic, suele explicarse bajo la forma de la obtención del beneplácito de la divinidad o divinidades a las que está dedicado el monumento, generándose una deuda que los dioses, como seres superiores, están obligados a retribuir con creces. Do ud des. Sin embargo, los evergetas que intervienen costeando tales obras religiosas adquieren prestigio y poder en el marco de sus comunidades, afianzando y o escalando en posición social. Pero a diferencia de Wilson, Traeger cree necesario explorar las razones energéticas que explican por qué la monumentalidad en arquitectura terminó configurándose como una expresión del poder. Para ello parte de la base de que las culturas son
en última instancia, sistemas termodinámicos. Traeger, 1990. Podría pensarse que la construcción de edificios monumentales constituye en sí misma un derroche de energía por parte de la sociedad, una inversión sin contrapartida energética que la compense. La conducción cultural humana tiende a estar sujeta al balance energético, es decir, a la relación existente entre el coste energético del hecho o acción cultural y la energía que éste reporta directa o indirectamente. Como comenta Traeger, esto se aprecia claramente en las distintas estrategias de captación de recursos, sobre todo en aquellos fundamentales para la supervivencia en los que se tiende a la ley del mínimo esfuerzo. Dicho de otro modo, en el desarrollo de tales actividades económicas y para que la estrategia termine siendo óptima y sea retenida selectivamente por el grupo, esta debe reportar un input energético igual o superior a la energía invertida, output, por los actores. De ocurrir permanentemente lo contrario, la estrategia terminará siendo desplazada por otra más eficiente. De mantenerse tales conductas subóptimas o maladaptativas, el grupo podría distinguirse o disgregarse. De ocurrir permanentemente lo contrario, la estrategia terminará siendo desplazada por otra más eficiente. De mantenerse tales conductas subóptimas o maladaptativas, el grupo podría extinguirse o disgregarse. Por tanto, ¿cómo explicar el derroche de energía que supone la arquitectura monumental para una sociedad? Traeger entiende que este tipo de arquitectura constituye un ejemplo de consumo ostentativo, cuya función es incrementar el prestigio social y el poder de sus mecenas, sobre la base de desviarse de la tendencia social general o estándar, es decir, la que busca minimizar el coste energético. Para ello se recorre el camino contrario, la ostentación pública que se tiene, la ostentación pública de que se tiene la capacidad de consumir más energía que el resto como símbolo de poder y de riqueza socialmente reconocido. A diferencia de las pomposas ceremonias, la arquitectura monumental no solo buscaba afirmar el estatus y el poder de las élites en su presente, sino también se proyectaba hacia el futuro a través de la perduración temporal de los monumentos. En resumidas cuentas, en el marco de una sociedad jerarquizada, los grupos dirigentes se caracterizan, entre otras cuestiones, por controlar y organizar las estrategias de captación de energía y la distribución de esta dentro de la comunidad, al ser necesaria para el metabolismo exosomático de la comunidad y los metabolismos endosomáticos
de sus miembros. Parte de esta energía es invertida por la clase dirigente en una serie de conductas socioculturales que refuerzan su posición dentro de la comunidad. Ceremonias, vestimenta, adornos personales, actos de beneficencia, etc. La arquitectura monumental es también la expresión de tales acciones en la que una cantidad importante de energía se desvía para beneficiar y reforzar arquitectónicamente la posición social de las élites, algo que no es baladí, ya que resulta ser la grasa que permite que el sistema político de la comunidad quede articulado y funcione. Por tanto, los gastos fastuosos que las comunidades humanas practican no son funcionalmente inútiles, tal y como se percató el filósofo George Batel. Si conceptualizamos un asentamiento humano como una red de nodos con distintas funciones e interrelacionados entre sí, tendríamos que los edificios monumentales de la élite constituirían unos pocos vértices de dicho entramado. La red en su conjunto se define como un sistema energético en constante desequilibrio. Caeríamos en la ingenuidad de si de partida asumiéramos que todos los nodos han sido retenidos por procesos de precisiones selectivas en función de su aporte a la optimización energética del metabolismo de la red. La red en su conjunto se define como un sistema energético en constante desequilibrio. Caeríamos en la ingenuidad si de partida asumiéramos que todos los nodos han sido retenidos por procesos de presiones selectivas en función de su aporte a la optimización energética del metabolismo de la red. Pueden existir nodos que requieran para su existencia de una inversión energética mayor dentro del conjunto o que, analizados de forma individual, se comporten de tal forma que el output energético es permanentemente mayor que el input entre ellos. Sin embargo, su existencia no debe de descontextualizarse del resto de los nodos de la red, es decir, dependen radicalmente del flujo energético proveniente de los otros componentes del sistema. Este es el caso de lugares, sitios o entornos en los que se efectúan costosos rituales religiosos, prácticas energéticas o de adquisición social de prestigio e incluso aquellos otros en los que se obtiene algún producto de alto valor simbólico o que simplemente son relevantes para la estructuración del resto de elementos del tejido sociocultural. La arquitectura monumental promovida por las élites es un ejemplo de ello. Por tanto, podemos sostener que la existencia persistente de este tipo de nodos
en los que el output energético puede llegar a superar notablemente el input, tiene solo razón de ser en la medida en que estos contribuyen a que los otros vértices a los que quedan conectados en la red, sectores del asentamiento ocupados por artesanos, agricultores, etcétera, se encuentren alejados del equilibrio termodinámico. Debido a ello, también en este caso, el ostentoso número de nodos son sensibles a los procesos de selección que afectan a las sociedades y culturas humanas. La minería romana en la autocatálisis de una red poblacional. Este será el título de la continuación de la lectura de este ensayo. Aquí hacemos una pausa y continuaremos.